El presidente Biden de los Estados Unidos ha decidido entrar o, en todo caso, afirmar su posición en un escenario frente a China. Está prohibiendo a sus empresas que haya inversión china en sector tecnológico como la inteligencia artificial, esperando que de esa manera su rival, China, no tenga las capacidades de competencia, de competitividad frente a la tecnología de su país. ¿Qué hay ahí? ¿Frente a qué escenarios estamos? Ezequiel Vistoletti, que es además conductor del canal de YouTube Demoliendo mitos de la política, nos acompaña para hablar de esto y profundizar en estas relaciones complicadas. Ezequiel, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Prensa Alternativa. Hola Jota, como siempre un placer acompañarte a vos y a tu audiencia. Impresiones de esto. El presidente Biden dice, no le vendan chip, todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial no se lo pueden dar a los chinos porque los hace muy competitivos y nosotros no le vamos a proveer esto, ¿no? Es una sensación, y bueno, los recursos que utilizan van contra nuestra seguridad nacional. Impresión sobre esto. Sí, esto, Jota, aparece en el contexto de la creciente confrontación entre Estados Unidos y China en términos económicos, aunque cada vez más esa confrontación económica presenta una dimensión política y militar cada vez más evidente. La política exterior de Estados Unidos, desde el atentado contra las Torres Gemelas, estableció el foco en el yihadismo internacional, en el islamismo radical, ¿sí? Y a partir de ahí, en ese marco, hasta entonces unipolar, comenzó a machacar con eso, con los ataques a la invasión a Irak, la invasión a Afganistán, la lucha contra el terror, como la conceptualizaban. Y esto generó interesantemente, la posibilidad del desarrollo acelerado y a la vez silencioso de otras potencias y en particular de China. En particular de China, con avances tecnológicos tremendos en las últimas décadas, en realidad a partir de los años 70, cuando determina un cambio en su sistema económico, antes caracterizado por un modelo más parecido al socialismo soviético que otra cosa. Entonces, a partir de principios de los 70, determina un cambio hacia una economía de mercado, pero fuertemente supervisada por el Estado. De manera que realiza un llamado a los capitales privados del mundo, pero estos, si quieren participar en China y capitalizar el trabajo barato chino, deben realizar sus actividades económicas en consonancia con capitales chinos, estatales o privados. Siempre debe aparecer un 51% de capital chino, estatal o privado en cualquier emprendimiento. Y a partir de acá comienza un proceso aceleradísimo de desarrollo económico, mientras Estados Unidos aparecía distraído con la lucha contra el terrorismo islámico. Y en esa lucha protagonizó derrotas tremendas y en ese sentido Estados Unidos a partir de entonces comienza a retroceder no solamente en lo político, sino en lo económico también, en la lucha por la hegemonía mundial, hasta que más o menos a mediados de la década de 2010, en 2014 más o menos, ya con Obama, los geoestrategas estadounidenses comienzan a presentar los primeros síntomas de alarma. Cuidado, porque nuestra atención aparece con el yihadismo internacional, con Al Qaeda, con el ejército islámico, y mientras tanto nuestros adversarios, y en particular China, están protagonizando un crecimiento tremendo a una costa nuestro, ¿no? Porque recordemos que este crecimiento en gran medida responde a las inversiones estadounidenses y a la relocalización de la industria estadounidense en China y la industria de todo el mundo en su conjunto. Y así comienza después
de unos años, más o menos 2014-2015, un cambio en la estrategia de Obama con los primeros síntomas de una confrontación directa con China, con algunas sanciones, con algunas advertencias, hasta la llegada de Trump. Y Trump, si bien a Trump lo presentan como a un loco y efectivamente lo caracterizan a veces reacciones impredecibles, en este sentido redirecciona la política de Estados Unidos desde la lucha contra el terror, como la llaman ellos, hacia un enfrentamiento directo con China, claro que por el momento en lo económico, al menos con Trump esto, y comienza así a establecer sanciones al acero chino, al aluminio chino, a los productos chinos, siempre con la excusa de la seguridad, las comunicaciones 5G, todos sectores en los cuales China ya parecía a la vanguardia, incluso por delante de Estados Unidos. Y al principio lo presentaban como un loco, lo caracterizaban como un loco, pero esa estrategia materializó a tal punto, ese cambio en las relaciones internacionales, en la política exterior de Estados Unidos, materializó a tal punto que hoy día los propios demócratas y todos los republicanos, aún los republicanos antitrampistas, recordemos que dentro del Partido Republicano también aparece un sector conservador contrario a Trump, todos ellos de alguna manera metabolizaron estos objetivos de política exterior y hoy presenciamos un enfrentamiento total y absoluto entre China y Estados Unidos en lo económico, siempre de fondo aparece lo económico, y cada vez más eso va presentando, va realizando pasos hacia un enfrentamiento político en el sentido de militar a través de lo de Taiwán. En ese contexto, J, aparecen estas medidas, pero aparecen también todas las anteriores y lamentablemente también el seguidismo europeo, el cual increíblemente acompaña esta política de enfrentamiento económico con China, a pesar de que China representa el principal socio comercial de Europa. Hace poquito también, quizás incluso más relevante que esto, por lo menos para Europa, J, determinó la Unión Europea la interrupción de los envíos de máquinas de litografía láser para la producción de semiconductores, de chips en China, de tecnología holandesa. ASML, la empresa con el monopolio para la producción de las máquinas para la elaboración de los chips, ¿sí? Unas máquinas lo llaman litógrafos, unas máquinas de un tamaño enorme. Estas máquinas con esos rayos láser pueden realizar el grabado sobre las placas de silicio cada vez más pequeños, al camino hacia los 2 nanómetros. Si no recuerdo mal, un nanómetro representa algo así como 10.000 veces más pequeño que un pelo, que un cabello. Bueno, y también estúpidamente determinaron el fin de la provisión de estas máquinas indispensables para la producción de chips hacia China por orden de los Estados Unidos, máquinas de Holanda. ¿Cómo respondieron los chinos? Muy sencillamente, como respondieron hasta ahora. Bueno, a partir de ahora vamos a generar nosotros nuestros propios litógrafos láser y vamos a acelerar la producción de chips con insumos nuestros. Con lo cual también establecen sanciones, pero las sanciones una vez más representan un tiro en el pie de la misma manera que Estados Unidos. Es el contexto general, J, y lo económico y lo político y lo militar representan distintas dimensiones, distintas caras de la misma moneda, ¿no? Esta lógica que tú estás desarrollando bien podría también entenderse en lo que puede estar pasando en Níger. Digo, a ver, los franceses complicados porque no los quieren allá, la gente está harta de la manera como han sido expoliados sus recursos, desde un poco pasando sus fronteras, hay un grupo de muchachos llamados Wagner que podrían complicar las cosas. Mientras tanto, China dice, aquí hay uranio, yo no he venido a dar golpes de Estado, no tengo bases militares, podemos hacer negocios. O sea, ¿cómo ves ese escenario ahí? Como parte de las mismas disputas en torno al orden mundial, un orden político, pero también un orden económico. En última instancia, la política por lo general siempre responde a la economía. ¿Qué determina la hegemonía, la supremacía de un país? Bueno, principalmente su poderío económico.
Sobre esa base después aparece el poderío militar y el poderío político también. ¿Y cuáles los dos fuentes o los dos factores fundamentales para el desarrollo del poderío económico? Bueno, por un lado los recursos y por otro lado el desarrollo de la tecnología. ¿Sí? Recién con respecto a China establecíamos el foco en el desarrollo de las tecnologías de punta, las cuales representan la vanguardia de la producción en nuestros sistemas económicos capitalistas. Pero claro, no podemos o no pueden estos países realizar estos avances espectaculares y la producción de todas estas cada vez más elementos de tecnología, estos microchips tan pequeños o la computación cuántica o misiles hipersónicos o, bueno, todas estas cosas aparentemente de ciencia ficción, pero en pocos años utilizables en un teléfono celular, en una computadora, en nuestras comunicaciones a través del 5G. Bueno, recién establecíamos el foco en eso, en la vanguardia tecnológica, pero claro, en África aparece la cuestión de los recursos, ¿sí? En el marco de un capitalismo global con una diferenciación bien clara entre centro y periferia. Entre los centros, las disputas por la hegemonía, la supremacía, y el sur global, por lo menos hasta ahora, relegado a la provisión de recursos naturales. Bueno, y las luchas en Níger y en todo África, porque cuidado que no comienzan en Níger las disputas, sino que comienzan ya hace tiempo, ahora también aparecen o reaparecen los problemas en Etiopía, también con una cuestión ligada a los recursos naturales. Bueno, en ese caso las luchas responden a eso, la búsqueda de recursos y la disputa de grandes potencias por recursos. Debemos sí recordar que la lógica de estos grandes poderes en pugna, y acá no solo aparece Estados Unidos sin China, sino que también aparece Francia, aparece Rusia, aparecen otros países, incluso Reino Unido también, como ex potencia colonial, o abandono lo de ex, como potencia colonial. Bueno, entre estas grandes potencias aparecen distintas lógicas. Estas potencias presentan distintas lógicas. La lógica de los dueños de la pelota hasta ahora, del norte global, constituido por Estados Unidos, Reino Unido, Europa, incluso Japón, respondía a la expoliación y a la opresión sin ninguna reciprocidad, una relación desigual, estructural, entre el norte y el sur. En cambio, China y Rusia realizan su desarrollo con una lógica distinta, una lógica mucho más, por lo menos en este momento de la historia, mucho más beneficiosa para el sur global, una lógica de, bueno, sí, yo realizo una inversión, yo genero mi negocio, pero como contrapartida para vos, Níger, para vos, Argentina, para vos, Nicaragua o cualquier otro país del mundo, Tailandia, bueno, para vos esta construcción de este puente, este préstamo sin condiciones leoninas, esta colaboración científica, sin determinar tu política determinala vos como quieras. Entonces, de ahí que el sur global, ¿sí? Tanto América Latina como Asia, África, el mundo árabe también, esté realizando un giro en el marco de esta disputa entre los centros, entre estos nuevos centros de poder, esté realizando un giro de un socio mucho menos conveniente hacia un socio mucho más igualitario. ¿China tiene capacidad de absorber el uranio como mercado? O sea, ¿ellos necesitan o es algo que ellos producen o lo pueden comprar de otro lado? ¿O realmente es como que, bueno, ustedes se han peleado, yo no he venido a meter golpes ni a organizar revoluciones, pero me lo puedes vender a mí? ¿China tendría interés en comprar el uranio que ahora usa Francia? El mercado del uranio, J, por lo menos según mis lecturas hasta el día de la fecha, aparece más o menos repartido en el mundo, recordando siempre que el 40% de la producción la genera Kazajistán, por ende aparece en manos de los rusos, ¿sí? Pero el resto presenta cierta distribución. Claro que no muchos países amigos de Occidente generan uranio, entre ellos aparecía Níger. China
sí aparece interesado tanto en el uranio de Níger como en el uranio de cualquier otro lugar, pero en mi opinión el principal interés de China en cuanto a recursos naturales de África no aparece en el uranio en sí, sino más bien en el petróleo, en el gas, en las energías fósiles y por sobre todo en tierras raras y otras materias primas, incluso en la exportación de alimentos también, pero más allá de esto, China quiere todo, porque China aparece en un proceso de desarrollo total y absoluto en el cual cualquier recurso representa una buena noticia más allá de su demanda específica actual. Esto sí representa un problema fuerte para Europa y para Francia, sin lugar a dudas, más allá de esta distribución de la producción a escala global y de que en los próximos meses aparentemente podrían, entre las reservas de Francia de uranio y otros productores, podrían generar el flujo necesario. A mediano plazo ya aparecen alarmas fuertes por la falta de vínculos con los otros países productores de uranio para Francia. Genial. Ahora, en ese contexto, la situación para la potencia del norte tiende a hacerse complicada y a saberse cosas. A ver, hace unas horas atrás el Senado chileno ha aprobado una moción para decirle al señor Gringo que tuviste que ver con la caída de Allende. Ya todos sabemos, o sea, es imposible que lo niegues, pero ahora, por favor, sincérate y entréganos todos los documentos que tengan que ver con las cosas. Hay esas películas de terror, ¿no? Sé que hiciste este viernes 13, una cosa así, ¿no? Yo sé lo que hiciste, ¿no? En La Moneda. Pero vamos a esclarecer esto. O sea, digo, mirando hace 50 años atrás, pero ahora mismo hay un titular que me permitiré leerlo, es The Intercept. Dice, ¿no? Estados Unidos chantajeó al gobierno pakistaní para que destituyera a Imran Khan como primer ministro. Y la nota informativa es esta, ¿no? Un documento clasificado obtenido por el portal The Intercept, que también habrá que ver qué orígenes y qué cosas tiene, ¿no? Muestra que Washington, descontento por la postura neutral de Khan en el conflicto ucraniano, amenazó con dejar de cooperar con Pakistán. Y la nota rápida es: el Departamento de Estados Unidos chantajeó al gobierno de Pakistán para que destituyera al primer ministro Imran Khan por su neutralidad en el conflicto ucraniano, se informó, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué hay ahí? ¿Le pasan factura de hace 50 años? Ahora los pakistaníes, y finalmente al primer ministro lo cambiaron, como es conocido, y estas movidas que hay en África lo ponen cada vez más en evidencia. No, es que nosotros somos defensores de la democracia. La mandaron a la señora Nuland, ¿no? Y la recibieron 4 coroneles. ¿No? Y le dijeron, no, acá no, pero que yo voy a tener una conversación dura y van a... 4 coronelas que la reciban. Impresiones sobre esto, Ezequiel. Sí, lo de la desclasificación de los documentos del gobierno estadounidense respecto a su colaboración, entre comillas, porque más que colaboración deberíamos caracterizarlo como protagonismo, por supuesto. Estos documentos ya habían aparecido desclasificados hace algunas décadas. En este caso, Chile está solicitando la entrega de todos los documentos porque aparentemente aparecerían otros documentos complementarios, como si todas las revelaciones existentes ya hasta el día de la fecha, las cuales promulgan claramente la participación de Estados Unidos y su rol de liderazgo en los golpes en América Latina y en particular en el primero de ellos contra Allende. Bueno, en este caso están realizando el pedido de documentos adicionales, de cosas ya confirmadas, incluso confirmadas por referentes por referentes de la política estadounidense como Jimmy Carter, el propio Kissinger, si no recuerdo mal, en algún momento, quien participó activamente en aquel golpe con una importancia histórica terrible, porque recordemos que el proyecto
del socialismo democrático en Chile. Esa es la gran diferencia con el proyecto, con el modelo cubano, ¿sí? El modelo del socialismo de Chile representaba un proyecto socialista, pero basado en la movilización popular, en las elecciones, en la participación democrática y no en la lucha armada. Hasta ese entonces, el modelo por excelencia en América Latina a partir de la conceptualización del foquismo y demás. Por ahí aparecen en YouTube videos súper interesantes de la visita de Fidel Castro al Chile de Allende, y las discusiones y las charlas entre ellos, súper interesantes. Naturalmente aparecían unidos, hermanados en el proyecto de una sociedad distinta, un socialismo para América Latina, la superación de la explotación de las grandes potencias, pero con dos modelos distintos, ¿sí? Y lo de Allende aparecía como una novedad y como un socialismo democrático, y podía representar la semilla para la expansión de ese modelo en toda América Latina. Y naturalmente desde Estados Unidos, con Kissinger como uno de los organizadores, determinaron inmediatamente el descabezamiento, la destrucción de esto a cualquier precio, y en este sentido están queriendo estos documentos ahora. Lo de Pakistán, bueno, representa parte de lo mismo. Hace 2 meses más o menos habían sido realizadas protestas en Pakistán. El país aparece unas protestas democráticas y ¿cómo se llama? Y surgidas del descontento de la nada, ¿no? Incluso con imágenes muy fuertes del ataque de los manifestantes contrarios al entonces presidente a su residencia directamente. Bueno, pudieron restablecer la situación, el orden por un momento, pero finalmente a través de aparentemente de una acusación por terrorismo, determinaron la salida de este presidente en un país con poderío nuclear, con bombas nucleares. Y recuerdo en ese entonces ya las charlas y los nervios de muchos analistas y de muchas figuras de peso, muchos referentes políticos de Estados Unidos, por la situación posible en el caso de un descalabro total de las protestas en aquel entonces y de un conato de guerra civil. Bueno, ¿quién aparecería en control del armamento nuclear? Los militares, los manifestantes, los rusos, los chinos. Así que esa es una cuestión sin dudas ligada a todo esto. Pero estas protestas espontáneas, sí, surgidas de la nada, cual primavera, tienen que ver mucho con... Tan espontáneas como los viajes de Victoria Nuland, Jota. Pero qué interesante, Jota, que aparece hiperactiva Victoria Nuland, recorre el mundo de un lado al otro, porque cada vez más el mundo aparece como una hoguera con focos por todos lados, y Estados Unidos no puede responder a tantos como bombero de todo esto. A veces un bombero piromaníaco, ciertamente, pero como que las cosas aparecen un poco fuera de las manos ya de Estados Unidos, con rebeldías acá, rebeliones allá, revoluciones por aquí, posibilidad de pérdida de aliados en países con bombas nucleares. Y en el medio, bueno, la posibilidad de una guerra, porque todos estos focos en algún momento podrían aparecer unidos. Ahora, pero Estados Unidos ha logrado controlar el asunto, ha hecho un control de daños, porque, a ver, Pakistán se declaró neutro y se reunió con Putin y dijo: nosotros no somos enemigos de Putin, no somos enemigos de Washington, somos amigos de ambos. Y lo cambiaron. Egipto tuvo una política más o menos similar. Dijo no, y de hecho parece que transfirieron, no sé si equipo, material de guerra o algo de tecnología, y al final le dieron un jalón de orejas y le dijeron: oye, ¿quién paga tu sueldo? Ah, yo lo pago, pues. Así que te lo piensas bien. ¿Han hecho un control de daños efectivo o es que las facturas las van a pagar en la reunión del BRICS? ¿Qué hay ahí? Para mí presenciamos cómo es el control ejercido por Estados Unidos
casi de sopetón, de taquito, lo llamaríamos en Argentina, parece cada vez menos efectivo. Declaraciones de neutralidad para ellos representan casi algo peor a una declaración de enemistad, ¿sí? Y por ende esas reacciones. En el mundo actual, para los Estados Unidos o los acompañás o apareces con ellos en su decadencia desesperada o contra ellos. Por eso nada más incómodo para ellos que las declaraciones de neutralidad. Y por eso su reacción furibunda ante la neutralidad declarada por prácticamente todo el mundo respecto a la guerra en Ucrania. Más allá de Europa y Estados Unidos, la gran mayoría de países del mundo realizó una condena de la guerra, pero determinó que aparecía neutral y llamaba a la paz. Y por eso la desorientación y el enojo de Estados Unidos. Quizás abandonando por un segundo la sucesión de fogones y fueguitos a lo largo del los escenarios alternos del concierto. Claro, de aquel concierto de rock. Por ahí apareció alguien con una crítica. Uy, qué veterano, conciertos de rock. Hoy día ya no, hoy los festivales de música electrónica. Bueno, lo mismo. Bueno. Como una discoteca con distintas pistas, ¿sí? Bueno, más allá de estas distintas pistas o estos distintos escenarios de rock o de música electrónica, y a propósito recién recordábamos a los presidentes, al presidente Jimmy Carter, a la participación de Estados Unidos en el golpe a Chile, a Kissinger. Hace algunos días conmemoraban un aniversario de, si no recuerdo mal, el aniversario 60 o 60, si no recuerdo mal, de un discurso de Kennedy, a quien yo no conceptualizo como a un prohombre. En Estados Unidos lo presentan como a una figura, como un superhombre, a una figura heroica. Como presidente de los Estados Unidos autorizó Playa barbaridades, Girón. Pero dentro de todo, considerando el contexto, aparece como de los mejorcitos dentro de las barbaridades hechas por Estados Unidos a lo largo de su historia, ¿no? Por lo menos, al menos en términos de su capacidad analítica y su proyección internacional. Bueno, y en ese contexto recordaban un discurso del 63 de Kennedy, en el cual él realizó una declaración interesante respecto a que, según Kennedy, la humanidad en ese entonces aparecía por primera vez en una situación en la cual podía determinar el fin del hambre en la Tierra o el fin de la vida en la Tierra. Año 63. Recordemos el desarrollo técnico desde el 63 hasta el 2023, en esos 80 años de desarrollo de las fuerzas productivas y de las tecnologías tremendos, pero ya en el 63, según el propio Kennedy, para nada digno de mi alabanza, pero bueno, un presidente lúcido sin lugar a dudas de los Estados Unidos, él ya presentaba esta diatriba y la posibilidad de el fin del hambre. Técnicamente la humanidad puede generar el fin del hambre o puede generar el fin de la vida en la Tierra. Y entonces recordaba el otro día con la conmemoración de esto las magnitudes de los gastos, por ejemplo, para la guerra en Ucrania. Solamente de Occidente contabilizan ya alrededor de 300.000 millones de dólares en gasto, nada más. Después, las consecuencias de la guerra por la caída de los productos de los distintos países, bueno, ya presenta cifras siderales muchísimo mayores a ellos, entre 2 billones de dólares y quizás 3 billones de dólares. Ahora, las Naciones Unidas el año pasado realizaron un cálculo respecto a la cantidad necesaria de dinero para el fin del hambre en el mundo. Primero lo presentó Oxfam, una organización, con la cantidad de dinero necesaria para el fin del hambre extremo en el mundo. ¿A qué conceptualizan como el hambre extremo? Como al hambre el cual genera riesgo de muerte directamente. Aparece eso. Tan desnutrido que tu salud aparece en riesgo vital de muerte. Bueno, para eso la humanidad debería desembolsar 23.000 millones de dólares.
10 veces, menos de 10 veces menos, 300.000 desembolsados solamente por Occidente para la guerra. La décima parte. Menos de la décima menos parte. De la décima parte. Para el fin del hambre extremo y para el fin del hambre en su conjunto, si no solamente las personas hambriadas con riesgo de vida, sino personas con hambre, con naturalmente su salud afectada, pero sin riesgo inminente de muerte, gente con dolor de panza por el hambre, comida un día sí, otro día no, o una sola comida al día, o cosas similares, pero hambre también. Bueno, para eso 40.000 millones de dólares necesarios. Y despachamos como humanidad, ¿no? Yo naturalmente rechazo esto, vos obviamente también, Jota, pero como humanidad despachamos 10 veces más solo en armamento de una parte para la guerra, cuando podemos técnicamente como humanidad determinar el fin del hambre extremo y del hambre en un abrir y un cerrar de ojos, sencillamente con la esta plata de acá me la pones política. Acá. Básicamente, y podemos esto desde, según el propio Kennedy, desde el 63. Y hoy aparecemos en 2023 y aparecemos tan cerca de un enfrentamiento total como nuclear, como en aquel entonces en el 62 con la crisis de los misiles, también casualmente con Kennedy ahí. Triste nuestro balance, si en algún momento desaparecemos de la Tierra y años en el futuro descienden marcianos acá y de alguna manera recapitulan lo sucedido acá. Tuvieron la oportunidad, verían nuestros restos arqueológicos y dirían, sacarán un papelito verde, lo mirarán, lo estudiarán, con esto pudieron haber hecho, y sacarán un misil o una bomba de racimo. Pero invirtieron en esto, tenían, no sé, acá un taco, un pan, un ceviche. Realizarán un balance verdaderamente paupérrimo. Analizarán nuestros cerebros y dirán, ¿dónde se desconectó esto? Sí, y aparecerá seguro mucho de malicia, pero también mucho de estupidez, porque en última instancia tampoco, incluso para las clases dominantes, para las grandes élites, ¿cuál es el beneficio de la destrucción de la madre tierra? Que las élites de nuestros países latinoamericanos que no puedan abandonar sus propios búnkeres porque la criminalidad los ametralla en las calles en un contexto de descomposición social. Ni siquiera bueno para ellos. Entonces, malicia sí detrás de este escenario terrible descrito, pero también mucha estupidez, Jota. Una brutalidad extrema, y no de bruto de hacer las cosas, o sea, de bruto, de torpe, sí. Y esto me hace pensar en esto. Ya se están, de alguna manera, hablando de paz en Ucrania, ¿no? Al no resolverse, como ellos querían, Occidente, el tema del grano, porque Putin dijo, bueno, yo mando allá, vendo a los precios que sean, o a los precios convenidos, a buen precio, y a los que no puedan pagar mandaremos allá. Entonces, desde Occidente han dicho, tú no puedes usar el hambre como un arma. Oye, bloqueaste Cuba, bloqueaste Venezuela, y declaraste que a partir de una conmoción social, a partir del hambre, ibas a cambiar de gobierno, pero ahora tú sales y dices que él no puede. Pero en fin, ok, tranquilos. Entonces ya comienzan a hablarse de primeras negociaciones, ¿no? Los 10 puntos de Zelensky, ¿no? Que son absolutamente irreales en el momento, ¿sí? Rusia diciendo, bueno, grano quieres, déjame vender mis fertilizantes, déjame vender mi grano y veamos que esto comienza a fluir, ¿sí? Y en este punto la pregunta es, ¿qué ganó Europa? ¿Qué ganó Ucrania? O sea, porque ellos están hablando de una victoria. O sea, la victoria, esto es hasta la victoria. ¿Qué ganó? ¿Qué ganó Europa? Bueno, Estados Unidos vendió petróleo, pero ¿qué ganó Ucrania? O sea, ¿cuántos migrantes, cuánta gente falleció? Se desmanteló un país, se desmanteló a la profundidad, o sea, han roto un país. ¿Cómo queda Europa? ¿A partir de qué se va a negociar? ¿Qué ves ahí? Las ganancias de Europa, un enemigo mortal a la vuelta de la esquina con el mayor arsenal nuclear del mundo,
Rusia, esa es su ganancia, la destrucción del gas, de la provisión de energía buena y barata en el marco de las luchas económicas por la mayor competitividad, esa otra ganancia, la subordinación total a los Estados Unidos, otra ganancia, un deterioro democrático total con censura, con pasividad en las poblaciones, bueno, esa otra ganancia, la enemistad manifiesta del sur global, ¿sí? La vuelta de la posibilidad de guerras en Europa, todas las ganancias de Europa, todo pérdida, dicho todo esto irónicamente. ¿Hay algo que gane? Pérdida. ¿Hay algo que gane así, sin ironías? Algo, una cabeza de alfiler. No, en absoluto. Jota, el otro día respecto a esto de África, como una demostración de el grado de malicia, pero también de estupidez de la dirigencia europea frente al ofrecimiento, o al anuncio, mejor dicho, de Putin respecto al envío del grano a África en mayor cantidad que el grano acordado, exportado a través del acuerdo, el acuerdo por el grano del Mar Negro, y además, en el caso de alrededor de 8 países, gratis, la condonación de la deuda. Bueno, a raíz de todo eso, Borrell, el inefable de Josep Borrell, realizó una declaración verdaderamente escandalosa, pero ya en algún momento tragicómica, llamando a los africanos y llamando a Níger en particular: ustedes deben realizar una elección entre el hambre y la dignidad, porque el grano de Rusia representa una falta, un grano indigno, una deshonra, un acto de indignidad. Yo, entre el hambre y la dignidad, yo no delibero un segundo. Yo quiero la comida primero. Después podemos comenzar una discusión sobre la dignidad y yo... Claro, de cómo ves la dignidad además. O sea, la dignidad significa... Yo rechazaría la visión de la dignidad de Borrell de plano. Pero aún desde esa perspectiva responsabilizan a los africanos de establecer relaciones con Rusia, con China, por su situación económica, en este caso en juego directamente el hambre. Pero realmente dicho eso... Sí, yo con esto chequeado... Ese tipo vive... Oye, tristemente argentino el tipo. Yo no, eso sí, efectivamente confirmado. Por alguna razón, en 2018, Argentina promulgó la nacionalidad de él español, naturalmente, pero aparentemente solicitó los trámites, solicitó la ciudadanía argentina a través de un pariente, y en 2018 Argentina convalidó eso. Argentina presenta una política migratoria muy abierta, lo cual para mí representa algo muy positivo, a mí me congratula, pero no para Borrell. Para todo el mundo, menos para Borrell. Y desde 2018, él con doble ciudadanía, con la ciudadanía argentina también. Vaya. Qué diferencia en la lógica, ¿no? Ellos desde Europa con la destrucción del mundo, y nosotros en América, en América Latina, cuando España parecía destruida, o cuando a principios del siglo XX los europeos desembarcaban en masa en nuestras tierras por el hambre en Europa en búsqueda de sustento, los recepcionamos con los brazos abiertos, y después nos llaman sudacas, paquitos, y qué diferencia, ¿no? ¿Qué diferencia? ¿Qué pierde Ucrania? ¿Qué gana? ¿Ha ganado algo Ucrania en esto? Ha ganado, a ver, me pongo yo de abogado del diablo, ha ganado experiencia militar, ha ganado peso geopolítico, ha ganado diplomacia, no sé, perderá todo lo que le queda de costa, se resignará a ser un país mediterráneo. ¿Será que finalmente Rusia dice Mar Negro o Mar Negro? ¿Qué opinas ahí? Peso político, por ahora, en el sentido de que sí, por ahora parecen como la nueva estrellita con 15 minutos de fama, pero el día de mañana, si no hoy mismo, muy poquito tiempo, Estados Unidos ya está abandonando a Ucrania y está abandonando a Zelensky cada vez más, y lamentablemente para el
pobre pueblo ucraniano e incluso el pobre Estado ucraniano, el día de mañana la van a abandonar por completo. La van a abandonar también los europeos y va a aparecer como un país destruido por la guerra, empobrecido, con un faltante de población joven por la migración, con muchísima gente con, con terribles secuelas de la guerra, tanto físicas como psíquicas. Así que de ganancia para Ucrania nada. Bueno, la experiencia militar, pero a mí como país no me congratularía la existencia de grupos armados fuera de control, algunos incluso de ideología neonazi, mercenarios, armas por doquier. Yo, cuanto menos armas y menos militarismo en un país, por lo general mejor, más posibilidades de paz. Ok. Quiero que nos vayamos de vuelta a Argentina. Estamos a puertas de un proceso, las paso, tu reflexión sobre este tema, Ezequiel. Sé que es duro porque cuando a mí me hacen, habla de Perú, siento ahí el corazón se me hace así, ¿no? Yo asumo que más o menos. Sí, bueno, por un lado aparece la derecha radicalizada, cada vez más reaccionaria, incluso el candidato representante de la derecha moderada en su momento, Larreta, debido a las características de la elección y a que cada vez aparecen más voces más a su derecha, debió realizar un giro desde una derecha más moderada hacia una derecha más extrema dentro de la interna del PRO, ¿sí? Al otro lado, en la interna del PRO aparecen, o de Juntos es el nombre de la alianza, pero detrás de eso el partido hegemónico dentro de esa alianza aparece el PRO. Bueno, al otro lado, más a su derecha, aparece Patricia Bullrich, una persona obsesionada con las armas, en su momento con la muerte, ella en algún momento militante de Montoneros, así que en su momento obsesionada con la muerte de policías y ahora obsesionada con la muerte de manifestantes, porque realizó ese giro de la extrema izquierda hacia la extrema derecha y aparece como responsable de las muertes de personas por represión policial, como por ejemplo el caso de Santiago Maldonado en su momento, lo recordarás, este chico desaparecido junto a otros manifestantes mapuches durante el gobierno de Macri. Así que sí, una guerrerista, una representante de la extrema derecha. Por fuera de eso, como expresión del descontento, lamentablemente canalizada también hacia la extrema derecha, Milei, la expresión argentina de este proceso de surgimiento de una nueva extrema derecha. En el caso de él en particular presenta una curiosa combinación entre conservadurismo en lo político y un neoliberalismo extremo en lo económico. Y frente a eso, el frente denominado ahora Unión por la Patria, hasta hace poco Frente para la Victoria, básicamente el peronismo, a última hora abandonó a su candidato de consenso hasta cierto punto, Guado de Pedro, y realizó la elección de un candidato también de derecha, como Massa, como Sergio Massa. Recordemos que, que el propio Sergio Massa aparece mencionado en los Wikileaks como informante de la Embajada de Estados Unidos. Durante el kirchnerismo, él participaba, pero presentaba, bueno, cada tanto realizaba reuniones con el embajador estadounidense y presentaba descripciones muy negativas de Néstor, de Cristina, pero bueno, quizás consternida por las circunstancias, y nada sencillas las circunstancias de Cristina, la lideresa política más importante dentro del peronismo, bueno, determinaron la elección de Massa como candidato, algo verdaderamente triste, trágico, poco inteligente, después de las malas elecciones de candidatos, tanto en 2015, para las elecciones de 2015 con Scioli y posteriormente con
al centro Fernández, o mejor dicho Alberto Fernández, con también, en términos electorales, inicialmente una buena decisión, pero en términos políticos y en la forma de realización de esta alianza y de la proposición de este candidato, evidentemente un error político, al menos eso aparece hoy a las claras, aparece clarísimo por la desilusión de su mandato. Afortunadamente, en ese contexto apareció Juan Grabois, quien determinó que si no presentaban un candidato representante verdaderamente de las fuerzas populares en el marco del peronismo, de la alianza Unión por Todos, determinó que él iba a participar y efectivamente materializó su promesa y va a participar en las elecciones. Hasta ahora en las encuestas aparece relegado en la interna frente a Massa, pero representa a mediano plazo una luz de esperanza, de una renovación del campo popular, ese campo de Néstor, de Lula, de Evo, de Chávez, de Correa y demás. Una renovación generacional, quizás no necesariamente para esta elección, pero sí un tipo muy joven. Yo pude realizar en mi canal, de casualidad por Berlín, invitado para una charla acá, entonces pude realizar una charla con él en persona aquí en Berlín hace poco menos de un año más o menos, el invierno pasado. Y aparece como una esperanza, si no para esta elección, por lo menos por la siguiente, y con una postura inteligente de, en las primarias, presentar su candidatura, pero en el caso de una derrota y de que Massa aparezca en las PASO, en las primarias abiertas y obligatorias, como el candidato de Unión por la Patria al peronismo, entonces él va a acompañar legítimamente si él representa una parte de una alianza, porque más allá de las diferencias, aparece una diferencia aún mayor con esta derecha radicalizada al otro lado, ¿sí? Es el panorama. Después, sí aparecen fuerzas testimoniales como la izquierda trotskista, pero sin chances reales y con programas a veces, más propios de un libro de hadas que de la política real de la Argentina, más allá de algunos referentes interesantes como Miriam Bregman, por ejemplo, para mí una persona interesante dentro de la izquierda trotskista, ¿no? Esa por lo menos mi visión, mi análisis, y naturalmente en mi análisis aparece también mi preferencia electoral. Yo voy a acompañar a Juan Grabois como parte del campo popular. En segunda vuelta, determinaremos a partir de lo que aparezca a quién acompañaremos entonces, pero esta es la oportunidad de realizar un voto a partir de las convicciones y no de, quién es el menos malo. Acá podemos participar con un voto por, a quién queremos realmente dentro de los candidatos. A mí me representa mucho más Juan Grabois que Sergio Massa, sin lugar a dudas. Ezequiel Vistoletti, nuestro invitado del día de hoy, conductor del canal de YouTube Demoliendo Mitos de la Política, ha estado con nosotros aquí en Prensa Alternativa desde Berlín, donde ejerce además en la academia, lo que le da, por supuesto, la solidez que ustedes ven en sus comentarios. Ezequiel, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Prensa Alternativa. Un placer, como siempre, Jota, y hasta la próxima. Claro que sí. Me despido. Mi nombre es Juan José El Castillo, el J. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y me despido con la expresión del quechua milenario, ese quechua de los incas, Tupanán Chiscama, cuya traducción al español es hasta volvernos a encontrar.